En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, antes de ir con la presentación de los estelares, información de última hora a propósito de esta toma de camino que se da en el bypass en la comuna de Lota, en el kilómetro 30 más o menos de la ruta 160. Claudio de la comunidad de emergencia ICE Biobío y también Pablo manda fotografías y cuenta que hay a lo menos una pista habilitada hacia Arauco, por lo tanto el tránsito no está del todo interrumpido, pero el taco hacia la provincia de Arauco es enorme. Y la razón del porqué de esta manifestación se las contábamos a propósito de una publicación de Radio Biobío que dice que los vecinos están reclamando en el sector que se llama Fuerte Viejo por la falta de agua potable, que dicen que está cortada hace más de una semana. Queremos agua y un camino digno, dicen. Fuerte Viejo pide vivir dignamente. Son las fotografías que te estamos mostrando a esta hora y que manda Pablo de ICE Biobío. Fíjate que ya son 16 minutos los que faltan para las 9 de la mañana. ¿Cómo está Juan Pablo Sperer? Muy buenos días. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Álvaro, hola Constanza, muy buenos días. Muchas gracias. Saludar también a quienes nos escuchan hasta esta hora de la mañana. Parece que Aldo Mardones no ha llegado. No sé si será a reunir más tarde, pero fíjate Juan Pablo que estuvimos conversando temprano por la mañana con Óscar Ferrell, el jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gore Biobío, a propósito del desastre que hay en San Pedro de la Paz. Me refiero yo a la congestión vehicular, que es una cosa increíble, y él sostiene que el punto de partida para que todo esto pueda comenzar a resolverse con sentido de urgencia es el decreto, es la emisión por parte del presidente de la República de un decreto de emergencia vial, para que se puedan hacer todas las cosas que hay que hacer rápido. ¿Tú estás de acuerdo con este diagnóstico, Juan Pablo? Venía escuchando, venía escuchando, justo fui a dejar a mi niño al jardín, así que venía escuchando la entrevista de Óscar. Me parece una medida súper atingente. Creo que la situación, la solución es multifactorial, o sea, una parte, si mañana tenemos listo la ruta Patagual para descomprimir el paso de camiones para que no pasen por Coronel y San Pedro, obviamente que ayuda, pero por sí solo no va a solucionar el problema. O sea, son demasiadas cosas, es la Costanera Norte, la ruta Piedemonte, el puente industrial, hay medidas respecto de la sincronización de semáforos, o sea, de verdad es mucho. Pero creo que la velocidad con la que estas medidas tienen que ir avanzando y la urgencia con la que hoy en día las requerimos ameritan el decreto de emergencia, porque realmente creo que ya llegó al punto de emergencia. O sea, yo me acuerdo, Christopher Espinosa creo que fue el que acuñó el término de que era una zona de sacrificio vial. Sí. Ahora ya realmente estamos en una zona de sacrificio humano. O sea, es realmente dramático lo que se está viviendo y ojalá las autoridades, porque ojo que aquí también hay harto centralismo, y ojalá podamos también lograr que comprendan la gravedad del tema para que, desprendiéndose un poco de ese centralismo, nos entreguen las herramientas para poder ejercer la presión necesaria para obtener las medidas que se requieren. Oye, ayer a propósito hubo una profusa visita ministerial. Estuvo la ministra vocera de Gobierno, estuvo el ministro de Justicia, estuvo la ministra de Obras Públicas. Yo no lo sé si la ministra de Obras Públicas se habrá dado una vuelta por San Pedro. Ojalá que haya sido así, para que ella se haya podido formar su propio juicio. Porque a la hora que vaya tú en San Pedro hay un taco, más grande, más chico, hay congestión permanente. Hola Aldo Mardones, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buen día Álvaro, buen día Juan Pablo. Hola Constanza. Aldo. Viene aquí escuchando atentamente lo que estaba planteando Juan Pablo en relación al punto que le preguntaban. Sí. Encuentro mucha razón ahí, que hay medidas que, bueno, primero en lugar creo que hay medidas que se pueden tomar a nivel local, y ahí la autoridad tiene que generar el ingenio para ver dentro de sus competencias qué medidas se pueden adoptar para tratar de resolver las cosas a corto plazo. Y espero yo que hoy día que la visita que realizó varios ministros, en realidad, de Estado a la región y fundamentalmente a la provincia, también haya servido para dialogar respecto a proyectos ya de fondo que requieren voluntad y también mayor presupuesto del sector público. Así que creo que que sería interesante que a nivel regional se pudiese dar a conocer si algo se habló sobre un tema tan relevante. Vemos como en Santiago rápidamente se pueden generar inversiones millonarias en dólares para solucionar problemas de la capital,
y no existió la misma voluntad de todos los gobiernos, más allá de los poderes políticos, de poder meter grandes recursos a una provincia que crece, que se expande, que tiene actividades de carácter empresarial, industrial, también de servicios. Por lo tanto, ahí se requiere mucha voluntad política. Así que esperemos que alguna novedad nos pueda informar en estas próximas horas. Se cortó, parece ahí, Aldo, sí. ¿Volviste, Aldo Mardones, o todavía está cortado? Ya, se fue Aldo, nos quedamos con Juan Pablo, pero ya va a retornar Aldo Mardones. ¿Aló? Ahí sí, ahí está. Ahí está. Aprovecho de preguntarte cortito, Aldo Mardones, fíjate, quien nos escribe Carlos, un auditor que vive en algún punto del barrio norte, y nos pregunta por este problema que es endémico en ese sector de la ciudad con los animales sueltos. Ustedes el otro día iniciaron una acción judicial, pero esto es una cosa también de todos los días. Los caballos, las vacas, en fin. Nosotros en primer lugar intentamos buscar y dialogar con los propietarios de los animales, con el objetivo que obviamente lo sacan de la vía pública, y no hay resultado mayor. Iniciamos una acción judicial coordinada también con el Ministerio Público, en su oportunidad con la Fiscalía Local de Concepción, por abandono animal, que es una figura de un delito de maltrato animal. Por lo tanto, buscamos que mediante esa figura, por lo menos, se investigue, sepamos quiénes son los propietarios. Y por otro lado, estamos buscando una medida que es más de logística nuestra, que en definitiva implementar transporte y retiro de estos animales a una especie de corralón municipal. Y en eso estamos trabajando. Lamento mucho esto lo que sucede acá en Concepción, porque hemos buscado por todas las vías dialogar con los propietarios. Tenemos indicios de dónde podrían ser eventualmente los propietarios, pero hay poca responsabilidad. Una ciudad no solamente se construye con el esfuerzo del municipio o del sector público, sino también de privados. Por ejemplo, la mantención del aseo, en el cuidado de nuestras áreas verdes, de lo que es el mobiliario urbano en la ciudad, y también obviamente los propietarios de los animales deben tener un grado de responsabilidad de cómo mantienen esos animales. Y bueno, si esa tarea no la hacen los particulares, no asumen esa responsabilidad, los municipios vamos a tener que adoptar diversas medidas, y dentro de ellas están las acciones judiciales que se interpusieron, y también en segundo lugar esta logística que está implementando el municipio desde la alcaldía, de buscar instrumentos de traslado de los animales y el retiro de la vía pública. Oye, Aldo, yo feliz me los llevo al campo. Sí. Estábamos viendo, yo le preguntaba en antes a Álvaro, porque estaba en nuestro sondeo de opinión, ¿cierto? La resistencia de la oposición a firmar la carta del presidente Boric, donde habla de los 50 años del golpe. ¿Por qué ahora hay resistencia, Juan Pablo? Cambiaron el día, cambiaron todo, ¿cierto?, para que la oposición firmara. ¿Por qué aún no quieren firmar? ¿Qué pasa? Incluso ayer Gloria Hood, en una entrevista que dio con una radio cooperativa, abrió la puerta a que Evópoli por lo menos firmara la carta. Después parece que no les gustó a los socios de Chile Vamos, porque ahora, como dijo Constanza, el presidente dijo, hagamos una ceremonia el domingo en el ex Congreso Nacional. Igual dijeron que no. Sí, ahí lo que pasa, y también la Gloria lo había dicho algunos días antes, no es el contenido de la declaración de Santiago, que dicho sea de paso, seguimos con el tema centralismo, porque le cambiaron el nombre, le cambiaron la chaucha, sí. Sí, porque es declaración de Santiago, o sea, en el resto de Chile no hubo dictadura, no hubo problemas de derechos humanos, no, increíble. Pero bueno, más allá del contenido de la declaración de Santiago, que también es muy similar incluso al contenido de la misma declaración de Chile Vamos, y también es muy similar al contenido de la declaración de los presidentes que se firmó ayer. No es tanto el contenido, porque creo que hoy en día, después de un proceso de maduración, para la cual, por cierto, falta todavía, creo que el plan de búsqueda es un tremendo aporte y un avance en ese sentido, ya podemos estar de acuerdo en que el respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad, a la democracia, a condenar la violencia como un método de acción política, afortunadamente está volviéndose un estándar, pero lamentablemente es el contexto que ha rodeado la firma y estas declaraciones, principalmente beneficiada de parte del presidente, la que no ha logrado dar con el tono que me parece era lo que teníamos que encontrar este 11 de septiembre, porque al final el 12 vamos a estar tanto más polarizados de lo que estábamos el día 10 y las semanas anteriores. Entonces uno ve al presidente de que sigue enviando señales contradictorias, porque por una parte nos invita y busca generar todas las condiciones necesarias para la firma, pero después sigue enviando
enviando mensajes que polarizan. Ayer por la tarde, incluso, cuando ya está todo esto muy álgido, va y dice que le parece muy raro lo de Chile Vamos, y va al juicio histórico que algunos legítimamente realizan de que si no hubiese habido un Allende, no habría un Pinochet. Uno puede estar en desacuerdo no con ese juicio histórico, pero me parece que es válido y creo que hay que respetarlo, sobre todo si estamos buscando un encuentro. Y él va y realiza una conclusión de que a partir de eso, hoy en día, quienes son parte de ese juicio podrían justificar hoy día que un presidente electo democrático y hubo una intervención dictatorial, claro, otro golpe, y me parece que eso justamente es a lo que no estamos apuntando. O sea, claro, no ser capaz de incorporar visiones de juicio histórico que me parecen válidas, independientes de que uno no las pueda compartir, es justamente a lo que está apuntando y a lo que debería apuntar este periodo, y que el presidente no ha estado a la altura. Entonces, con ese contexto, me parece que es mejor guardar sobriedad, moderación, que cada uno realice las declaraciones que le parezca, y ahí es de donde se comprende de que, compartiendo absolutamente el estándar que las tres declaraciones proponen, no ir para no concurrir a la firma, que obviamente va a ser utilizado como algo político por el gobierno. Aldo. Bueno, yo ahí discrepo con Juan Pablo. Creo que hay una derecha recalcitrante que dio la oportunidad de negar los hechos y de justificarlo después del triunfo republicano. Se ha visto hoy día en distintas instancias en el Parlamento, rechazando algunas declaraciones, resistiendo a la declaración que ha habido de abuso durante la dictadura, en cierta medida justificando. Yo veo que en algunos poca actitud de tratar de no repetir esto hecho. Creo que eso afecta mucho en la democracia, y creo que algunos parlamentarios no han estado a la altura. Yo lamento mucho lo que hizo el diputado Badilla, por ejemplo, hace unos días, de retirarse del Congreso, y eso no se veía hace un tiempo, Álvaro, cuando estaba en San Juan Pablo, de lo que estaba, de ese ánimo de una derecha que incluso yo tengo temor de que pueda volver a justificar una nueva intervención militar cuando los intereses de ellos se ven trastocados. Por otro lado, creo que Estados Unidos también ha hecho un aporte en el sentido de demostrar que claramente una intervención norteamericana, con los desafíos que han habido de antecedentes por parte de la CIA, donde claramente se han envuelto personeros políticos, militares, comunicacionales, que visitaban o se comunicaban de forma habitual con el gobierno norteamericano para lograr esta intervención. Por lo tanto, también todo estos antecedentes de que hubo, no estoy diciendo que el gobierno Allende fue excelente, pero sí, claro, no se puede negar de que hubo un intervencionismo atroz que implicó desabastecimiento, golpear políticamente al gobierno, comunicacionalmente. Sí, hay que recordar que la segunda decía que no habían detenido desaparecidos, que justificaba la muerte de las personas, decían murieron como ratas. Entonces, todo un relato que en definitiva sirvió y antecedió el tema del golpe militar. Hemos descubierto cómo intencionalidad de matar a prisioneros políticos y cómo también lo hicieron con otros. Entonces, yo no veo una derecha en pleno con la convicción de que no hay que repetir estos hechos. Y eso un poco me preocupa. Chuta, no tengo tiempo para decir lo que quiero decir, pero fíjate que se han descubierto otras cosas, Aldo Mardones. Se descubrió, por ejemplo, que hubo una gira europea, lo publicó ayer CIPER, que estuvo integrada a esta gira europea por Enrique Krauss, Juan Hamilton y un tercer demócrata cristiano que no recuerdo en este minuto, que después fue derechamente partidario del gobierno militar. Benninger. Benninger. No fue Benninger. Sí. Juan de Dios Carmona, me acordé. Juan de Dios Carmona, sí. Y lo publica CIPER, y fueron ellos en los días siguientes, después del golpe, a apoyar la zona golpista. Se reunieron con la democracia. Pero mira, si yo no niego esos hechos, si te estoy diciendo que hubo intervención política, a mí me preocupa, bueno, primero hay que un rechazo respecto a esas actitudes o esas intervenciones, si hubo, si efectivamente fueron ciertas, pero nuestro partido, la Democracia Cristiana, ha tenido una sola línea hace mucho tiempo en relación a la violación de los derechos humanos. La democracia cumplió un rol fundamental, la Democracia Cristiana cumplió un rol fundamental en recuperar la democracia en nuestro país, en su vinculación con el mundo sindical, con la iglesia, fueron actores relevantes. Y obviamente hubo personas de la Democracia Cristiana que estuvieron a favor del golpe y incluso algunos de ellos se incorporaron al gobierno militar en algunos rostros. Pero lo que me preocupa es de que hoy los líderes políticos olviden eso
y cuando se levanta un ambiente republicano que daña la democracia, con un José Antonio Kast muy potenciado, con un Sergio Bobadilla, faltando el respeto a los derechos humanos. Ayer tuve la posibilidad de tener una actividad donde estuvo él, se tocó el tema de derechos humanos, se paró y se fue. Yo no sé si fue coincidencia o no, pero yo lo uno con el tema del Congreso y me da la impresión que es una conducta habitual de él en materia cuando se toca el tema de derechos humanos, un negacionismo atroz. Y eso yo veo también que el Parlamento tiene que adoptar algún tipo de medida a través del Comité de Ética, porque eso no puede seguir pasando en nuestro país. Es parte de la cultura que se debe determinar. Oye, en un minuto menos, 30 segundos, Juan Pablo Pérez, ¿hay una regresión en la derecha respecto de el avance que hubo, por ejemplo, en la expresión del presidente Piñera cuando dijo que en la dictadura hubo cómplices pasivos, etcétera? ¿Hay una regresión como plantea Aldo, no? No, al contrario, yo creo que hay una progresión evidente. O sea, miremos justamente el desarrollo desde principios de los 90, durante los años 2000, a donde estamos hoy en día respecto de cuáles han sido las convicciones, las defensas, porque justamente cuando se busca un ejemplo, y es respetable, Aldo pone el ejemplo de un diputado, pero la verdad es que tenemos que mirar a el conjunto de los partidos de centro derecha agrupados en Chile Vamos. Yo saco el Partido Republicano porque no tenemos una coalición con ellos, podemos tener algunos trabajos en conjunto, pero no compartimos convicciones, menos respecto a este tema. Con la incorporación de un partido a partir del año 2015, que es el mío, que ha sido categórico en la defensa de los derechos humanos, del respeto a la institucionalidad, de condenar todo lo que ocurrió durante la dictadura. Entonces, si no somos capaces de sopesar eso y evidenciar de que evidentemente ha habido una progresión en orden a la condena de la dictadura, en aquilatar realmente lo que fue el gobierno Allende y también el mismo golpe, incluso llegando a condenar en algunos sectores de la derecha el golpe, comprendiendo de que si bien el gobierno Allende tenía que terminar porque había, para mí, devenido en un gobierno inconstitucional, no podía ser por la vía de las armas. Entonces creo que hay una progresión evidente y que justamente hoy en día no hay un clima republicano propiciado por el presidente que justifique ser parte de una acción política que me parece está más enfocada a ocultar algunos problemas que está teniendo su gobierno, más que realmente buscar el encuentro. Y la verdad es que si uno mira la encuesta Pulso Ciudadano, la ciudadanía está absolutamente de acuerdo, en línea con esta posición, sí. Más aún incluso determinando de que hoy en día la visión principal es que el mayor culpable fue el presidente Salvador Allende y su gobierno. Entonces creo que hay que escuchar esas señales y propender a un encuentro que me parece que lamentablemente se perdió la oportunidad. Oye, muchas gracias, Juan Pablo. 5 segundos. Yeah. Mire, yo con Juan Pablo creo que ahí la derecha, antes del avance republicano, había casi unanimidad en condenar el golpe y rechazar todo esto. No es un caso aislado lo de Bobadilla. Te puedo nombrar que fue Luis Sánchez del Partido Republicano, el propio Bobadilla, no me da el republicano, no. De la UDI, Sofía Cid de Renovación Nacional y Miguel Mellado de Renovación Nacional. 5 parlamentarios. Ya, Esto ya habla de una actitud colectiva de la derecha. ¿Cinco de cuánto? Oye, ahora que se empieza a poner interesante, tenemos que cortar cinco de cuánto. Uno solo, son 5. Ya no fue el tiempo. Muchas gracias. Chao, Juan Pablo. Chao, Aldo. Aldo. Súper bien, nos vemos. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.